Josué 1:9. La palabra de Dios nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Este pasaje bíblico trasciende épocas, sino que nos lleva hasta el último momento de la historia de este mundo. Este texto nos está hablando directamente a cada uno de nosotros. Nosotros pudimos ver en nuestros estudios anteriores que cuando Él declaró mandó, nosotros pudimos ver que en el hebreo significaba que Josué y cada uno de nosotros teníamos que tener una experiencia propia con Dios. Porque al decirle, mira que te mando, Jehová le estaba diciendo a Josué, no te compares con mi siervo Moisés, sino ten tú tu propia experiencia conmigo, que yo te voy a dirigir. Yo me voy a revelar a ti. También pudimos ver que esfuérzate. Cuando le dijo esfuérzate, significaba que buscara siempre la gracia de Dios a través de su palabra y de su espíritu. Y Dios le había dicho que él había sido separado, dedicado para el servicio de Dios. También pudimos ver que el esforzarse significaba que iba a vivir en santidad. Cuando se habla acerca de valiente, pudimos ver el significado hebreo que significaba que al darse cuenta, el ser valiente es reconocer que la valentía no viene de uno, sino de la presencia de Dios que está en mi corazón, en mi vida, porque Él desea vivir dentro de mí y establecer una relación conmigo, con usted. La valentía proviene de Dios. El ser valiente proviene de Él. No proviene de su fuerza, ni de su intelecto, ni de lo que usted posee. Viene de Dios. Y cada uno de nosotros tenemos que tener esa misma experiencia de que Cristo more en nuestro corazón, en nuestra mente, para hacer frente al enemigo en este tiempo del fin, para hacer frente a la tentación, para ganar la victoria sobre el pecado y para tener esa relación estrecha con nuestro Dios y Salvador. Hoy día vamos a ver lo que significa cuando Él dijo, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa palabra donde dice que Dios estará contigo, significa que Él va adelante, está detrás, está a tu diestra, está a tu izquierda,
está en tu mente, está en tu corazón. Y cuando Él dice, no temas ni desmayes, recordemos que el ser humano experimentó el temor por primera vez a causa de ¿qué? El pecado. Del pecado, De la desobediencia. de la desobediencia. Adán y Eva pecaron y tuvieron temor de Dios. ¿Y qué fue la reacción que ellos tuvieron? Se fueron y se escondieron. Eso es lo que hace el temor. El temor nos lleva a alejarnos de Dios. El pecado separa. Sí, hermano. Esto sucede por no escuchar la voz de Dios. Amén. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, ¿cuál voz estamos escuchando? I was just studying this week, and it was pointing out that God's language En esta semana yo estaba mirando que el lenguaje de Dios is it took Yeshua to come down and condescend just to speak our language. Cristo tuvo que venir y estar junto con nosotros para hablar nuestro lenguaje. Amén. So it's no wonder we Amen. have Gloria such a a Dios. hard time to understand. It's a whole God's language is a whole nother language. Por eso a veces es tan imposible el comprender, porque el lenguaje de Dios es un lenguaje muy diferente. So praise God that He came down and is giving us a chance. And I would like to point out, it's a command on verse 9. I command thee. Es gracias a Dios de que Él vino para hablar a nosotros. Y si nosotros notamos aquí en el versículo 9, este es un mandamiento. Mira que te mando. He knew that we were going to be in such a state, especially now at the very end. Él sabía la situación en la cual nos íbamos a encontrar en este tiempo del fin. That He wanted us to have no doubt this is a command because you have to be ready. Que Él deseaba que nosotros tuviéramos en cuenta que este era un mandamiento para que estemos listos y preparados. Por eso es importante escuchar la voz de Dios y poder entender la voluntad de Él para mi vida y para su vida. Amén. Porque este mandamiento, este mandato de Josué 1:9 es para usted y es para mí. En este tiempo peligroso en el cual estamos viviendo. Y digo peligroso porque el tiempo se está acabando. Y el enemigo anda como león buscando a quien destruir. Ahora, no el temor que el pecado causa en la vida de uno, no es el temor de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que dice Eclesiastés 12:13? En Eclesiastés, vamos a buscarlo. Teme a Dios. Eclesiastés 12:13. Este es el otro temor que la palabra de Dios habla. No lo confundamos. Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios y guarda sus mandamientos. teme a Dios y guarda sus mandamientos. El temor a Dios es obedecer. El temor que causa el pecado nos lleva a escondernos de Dios, a huir de Dios, a no escuchar, a rechazar la salvación. El temor
es una presunción, una sospecha o recelo de un daño futuro. Lo vuelvo a repetir. El temor es la pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. También se dice que es una presunción, sospecha o recelo de un daño futuro. Adán y Eva experimentaron el temor a causa del pecado. El ser humano hoy día sufre temor a causa del pecado, porque el diablo desea que nos alejemos cada vez más del que tiene la solución del pecado, el que tiene la salvación. Y por eso cuando Dios le dijo a Josué, no temas, le estaba diciendo, no temas a lo que va a venir a tu vida, porque yo voy a estar contigo, porque yo voy a estar en ti y yo te voy a dirigir. Si nosotros vamos a la palabra hebrea, temor, es la palabra aratz. ¿Dónde está? Que significa temer, acosar, tener miedo, oprimir, sacudir. Ese es el temor. Ahora, esta palabra aratz se compone de 3 letras. Y yo les di los apuntes para que ustedes puedan ver las letras en hebreo y cuál es el significado de cada una de ellas. Porque la palabra se compone de la palabra ayin, que significa finalización del tiempo. Significa ver, entender, experimentar o ser visto. La ventana del alma, buena o mala. Y esta letra de ayin se compone de sayin y yod, que significa palabra y espíritu. Nosotros estudiamos estas letras del hebreo no hace mucho tiempo atrás. Pero esto significa experimentar, ver. La segunda letra que está compuesta, la palabra temor en hebreo, es la palabra resh, que significa cabeza, jefe, principio más alto, más importante, una persona, razonamiento humano con la obediencia. Cuando permitimos que el razonamiento humano sea nuestro amo, nuestra cabeza resulta pobreza de espíritu. La tercera letra es la palabra sadeh, que significa humildad, rectitud, atraer, deseo, problemas, cosecha. Así que cuando nosotros miramos, cuando Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, Dios le estaba diciendo a Josué, mira, te he dado el poder de ver y entender por la palabra y el espíritu.
No dejes que el razonamiento humano te domine. Mira hacia mí, tu cabeza, Dios, Jehová. Sigue obedeciendo mis mandamientos de justicia y tendrás una buena cosecha. Ustedes notan lo que está dentro del idioma hebreo, que cuando Jehová le dijo, mira, no temas, le estaba diciendo, no confíes en tu propio razonamiento, confía en mi espíritu, en mi palabra. Mira mis mandamientos, mírame a mí, que soy la justicia, el amor, para que no tengas temor. Hermanos, este mensaje tiene una importancia mucho mayor en este tiempo, donde la mayoría de la gente está viviendo en temor porque no sabe lo que el día de mañana va a suceder. Por el mundo político, por el mundo religioso, por el mundo económico, están teniendo un temor que aún hijos e hijas de Dios se olvidan de mirar a Dios para que ese temor sea disipado, quitado. And the real world leaders know this. Y los líderes del mundo conocen esto. Just take a look around at the media, Usted solamente vaya a ver los noticieros, our presidency. el presidente. They have control of it all. Ellos están teniendo un control sobre todas las cosas. And they're writing a script. Y están escribiendo ¿qué? El manuscrito. And it's against us. ¿Y está en contra de quién? De nosotros. Usted sabe que lo que está sucediendo hoy en el mundo es el mismo plan que el enemigo siempre ha usado. That's right. Voy a darles temor para que se olviden de su Dios, para que quiten la mirada de Dios y la pongan en las cosas de ¿qué? De este mundo. That's right. Es el mismo plan que el enemigo siempre ha llevado a cabo. Temor se olvida de Dios. Temor se aparta de Dios. Ahora, por eso el enemigo quiere que quitemos la vista de Dios, de su palabra, para que vivamos en el temor. El temor es resultado de la separación Amén. entre el hombre y Dios, del pecado. Cuando usted se entrega completamente a Dios y pone su vista en Dios, lo que viene a ser o suceder es una unidad entre lo humano y lo divino. Amen. Cuando lo humano se une a lo divino, el orgullo, la suficiencia propia, mi fuerza, queda en el polvo. Y Dios es el que ahora toma control de nuestro ser, de nuestro pensamiento, de nuestro actuar. Por eso Dios le dijo a Josué, no temas, no desmayes, mírame a mí, sigue mi palabra, sigue mi espíritu, porque yo voy contigo. Yo estoy en ti. Hermanos, la valentía viene cuando Cristo mora en usted. And he knows the end of the matter before it ever begins. Y Él sabe el fin antes de que suceda.
¿No es maravilloso el mensaje que Dios le estaba diciendo a Josué? Y déjeme agregarle algo más. Se lo está diciendo a usted. Y estas instrucciones eran por amor a Josué, por amor a su pueblo. Y de la misma manera el Señor nos la está dando a nosotros por amor a usted y por amor a mí y por amor a su pueblo. Le estaba diciendo, deja tu razonamiento humano y guíate ¿con qué? Con mi palabra y mi espíritu. Guíate con el poder de Dios. Miren, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿sí o no? Usted sabe que solamente los obedientes a Dios son los que reciben el Espíritu de Dios. Say that again, please. ¿Ustedes creen eso? Que lo diga otra vez, dijo. Ya se lo dije. Mire, déjeme buscar el texto, porque Hechos 5:32 es ese. Noten, a Josué le estaba diciendo, mírame a mí, a Dios, a mi palabra, sé guiado por mi espíritu, para que no temas ni desmayes. Josué tenía que responder al mandamiento, ¿sí o no? Si él no respondía, no podría venir el Espíritu de Dios en su vida para ser guiado. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 32? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Solo los que obedecen reciben el Espíritu de Dios. Si hay una persona que no obedece y dice que está lleno del Espíritu de Dios, déjeme decirle que eso no es lo que dice la Biblia. ¿Sí o no? Romanos 5:5. A ver si es este. Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Solo los que obedecen reciben el amor, el Espíritu de Dios. Wow. Por eso le dijo a Josué, no una vez, no dos veces, sino varias veces, mira que te mando, no te apartes, ni a la derecha ni a la izquierda. Y se lo repitió varias veces para que él fuese fiel a Dios. ¿Por qué? Porque es la única forma en que Él puede venir a morar a nuestra mente y nuestro corazón y tener el amor de Dios en nuestras vidas. Si usted tiene el amor de Dios en su vida, es como resultado de la obediencia y de ser lleno del Espíritu Santo hasta el tope, para que usted tenga el amor
a su prójimo, a los de afuera, a todo aquel que se atraviesa por su camino, que se va a olvidar de usted y va a mirar el bien por los demás y va a predicar el evangelio a los demás sin buscar ganancia alguna. Déjeme agregarle, sin buscar ganancia terrenal alguna. Dinero, poder, autoridad. Si el amor de Dios mora en usted, va a hacer lo mismo que Josué hizo. Él no pensaba en él, sino que él pensaba en ¿quién? En todo el pueblo. ¿Por qué? Porque él había permitido que Cristo morase en su vida como resultado de la obediencia al mandamiento que Dios le dijo. Recuerden, aún teniendo todo esto, Josué, como humano, siguió con los planes como un general del ejército. Y dijo, yo me voy a preparar para la guerra. Porque ahora venía el primer obstáculo. ¿Cuál fue el primer obstáculo que Josué enfrentó? Bueno, ese fue antes de que tomara el mando. Pero el primer obstáculo que Josué tenía era el río Jordán. Estaba por cruzar el río Jordán. Ser bautizado por las aguas del río Jordán. Pero ¿y cómo cruzó el río Jordán? ¿Cómo cruzó? Fue y armó un puente y le dije, vamos a cruzar todos. ¿Cómo cruzó él? ¿Alguien sabe cómo fue que cruzó el río Jordán? Mandó por delante, ¿qué cosa? El arca. Tan pronto el primer sacerdote tocó el agua, las aguas se abrieron. ¿Por qué? Porque Dios iba delante de él. Aún así, mirando el mandato, la certeza de que Dios iba a estar en su vida, él hizo planes para ir a conquistar las murallas de Jericó. Se enfrentó con ese obstáculo. Era un obstáculo que en aquel entonces era imposible destruirlo. Y el Señor llegó y le dice, mira, no es con tu fuerza, no es con tu inteligencia. Recuerda, yo estoy contigo. Sí, hermano. Yo creo que ahí es donde está la clave. O sea, The point. ahí está bien claro de que nosotros lo traemos acá atrás, no enfrente. Lo dejamos donde quiera. No va guiándonos, nos dejamos guiar por nuestra vista. Eso es lo que está pasando. Por eso fracasamos. Exactly. He's telling us the same thing. Él nos está diciendo lo mismo. Miren, Josué hizo planes para ir a conquistar Jericó. Mandó espías. Ustedes recuerdan a Rahab, que hizo que pusieran que un listón y dice, nosotros no vamos a atacar a tu casa. Él tenía ya planes de cómo iba a atacar a Jericó. Mandó a los espías. Si él hubiera confiado a Dios, tal vez no hubiera mandado a los espías. Pero Dios está en control de todas las cosas. Porque Rahab y su familia tenían que ser salvos. Para gloria de Dios. Pero noten lo que dice Josué
6, del versículo del 1 al 5. Josué 6, versículo del 1 al 5. Recuerden, Josué ya tenía planes de guerra, pero Dios tenía diferentes planes. Ese es el problema. Cuando nosotros empezamos a quitar la vista de Dios, empezamos a hacer mis planes. ¿Me están siguiendo? Y lo voy a poner a aplicar a lo que muchos de nosotros tenemos deseos. Yo tengo deseo de salir al campo, pero son mis planes. Tenemos que mirar a Dios para que los planes de Dios sean cumplidos en el día, la hora, en el momento adecuado que Él quiera, de la forma que Él quiere, y llevarnos al lugar que Él quiere. Josué tenía planes, como todo un buen soldado, pero Dios tenía diferentes planes. Miren Josué capítulo 6, versículo del 1 al 5. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Noten, bien cerrada. Mas Jehová dijo a Josué. Noten, Josué tenía planes, pero fíjense aquí, Jehová vino y dice: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto harás durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Noten, ¿a dónde tenían que ir? Derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Déjenme adelantarles algo. Si usted quiere estudiar a más profundidad este punto, porque esta misma experiencia que Josué iba a tener en Jericó es la misma experiencia que Moisés tuvo en el monte Sinaí. ¿Me están siguiendo? Porque iba a haber un día de juicio, donde Dios iba a venir al pueblo para libertarlos. Y las trompetas iban a sonar antes del día del juicio. Esto se los estoy diciendo a ustedes para que, si quieren estudiarlo, en un momento dado vamos a estudiarlo nosotros detenidamente. ¿Por qué? Porque así como Moisés presenció la presencia de Dios, Josué también lo presenció de la misma forma en diferentes circunstancias, para darle la certeza de que Dios era el que iba adelante y era el que efectuaba, hacía
la salvación, la perdición, el juicio y vida. Ahora, veamos Josué 2. Josué 2, versículo 9 y 10. Porque Rahab fue salva, porque ayudó a los espías. Pero noten cómo Dios trabaja. Antes de que Josué recibiese las instrucciones de Dios, Dios ya había ganado la victoria. Mire lo que dice el versículo 9. Sé que Jehová os ha dado esta tierra. ¿Quién era la que estaba hablando aquí? Rahab. Rahab ya sabía que Jehová iba a ganar. Josué todavía no sabía. Noten, sigue diciendo, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. ¿Era el mismo temor? No. Porque el temor que tenían los de Jericó era ¿qué? Miedo. Era el de Satanás. ¿Era el qué? El del diablo. Pero el temor del pueblo de Dios era obediencia. Seguir el mandato de Dios, confiando que Él iba delante de ellos. Victoria asegurada. Y sigue diciendo, el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habíais hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, en Sejón y a Og, a los cuales habéis destruidos. El pueblo de Jericó ya sabía que estaban ¿qué? Perdidos. Desde cuando secaron las aguas del mar. Josué todavía no lo sabía. El pueblo de Dios todavía no lo sabía. ¿Qué me está queriendo decir esto aquí el Señor a mí? ¿Qué me está queriendo decir a mí? Que cuando usted permite que Dios le dé la victoria, se la da antes de que usted pida. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios todopoderoso que desea la salvación de cada uno de nosotros. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es responder al mandato de Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La victoria está ganada antes de que usted lo pida. Los planes que usted hace pueden ser planes muy diferentes a los que Dios tiene para usted. Pero responda al mandato de Dios. Confíe en Él. No tema. Ponga su vista en Él. Confíe en su palabra. Confíe en su espíritu que recibe en usted para tener la victoria. Ahora, hermanos, esto me da seguridad, trae paz, trae satisfacción en saber que Dios está dispuesto a darnos la victoria antes que la pida, si usted responde al mandato de Dios y entregando toda su vida a Él. Responda. Porque la palabra de Dios nos dice que los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué le quiere decir esto? Que usted tiene que confiar plenamente en ¿quién? En su Dios, en su palabra, en su presencia, en su mente y en su corazón. Mire lo que dice Apocalipsis 21:8. Note. Pero los cobardes
e incrédulos. Un cobarde es un incrédulo. Es aquel que no cree. El que teme es porque no confía, no cree, no conoce a Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso el mandato que Dios le dio a Josué tiene que ser aplicado en su vida y en mi vida. Por eso él dijo, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, en ti. Pero usted tiene que aceptar la invitación, obedecer al mandato e ir a Dios para que Él venga a usted y haya esa unión de lo humano con lo divino. Amen. Porque yo no tengo fuerza. La fuerza me la da el único que desea morar en su mente y en su corazón, que es Dios mismo, a través de su Hijo, a través de su Espíritu. Ahí obtenemos la valentía para confiar solamente en Él y en su palabra. Deuteronomio 31:6. Nos vuelve a repetir casi lo mismo que se le dijo a Josué. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Hermanos, ¿realmente creemos estas palabras? ¿Realmente Dios es el que está conmigo, en mí, el que he permitido que me guíe mis pisadas? Porque si nosotros permitimos que esto sea una realidad, no vamos a tener temor. Y el estar satisfechos en Él significa no tener temor, no temer angustia, no desesperarnos, sino ir caminando conforme a la voluntad de ¿quién? De nuestro Dios, porque Él es el que nos dirige. ¿Qué no le dijo Dios a Josué? Yo iré delante de ti, en ti, al lado de ti, detrás de ti. Confía en Dios. Es tener una sincera confianza en Dios, en Él, en Jehová. Eso traerá a nosotros felicidad, gozo y un éxito en nuestra vida. It's saying the same thing. Nos está diciendo que lo mismo. Gloria a Dios, porque el mensaje de Dios es directo para que prestemos atención, Amen. para que nos preparemos, porque Él dice preparaos, 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 porque Él viene pronto. En inglés es get ready, get ready, get ready. Amen. Yes, brother. Hemos visto que ya hizo un ensayo él y atemorizó a toda la tierra. Fue la pandemia. A todo el mundo lo dejó encerrado en sus casas. Y Dios está permitiendo para que yo me prepare, para no
tener temor. Y dice que ¿qué es lo que quita todo el temor? El amor. Amen. ¿Y cómo recibimos el amor? Lo leímos en Romanos 5:5. ¿A través de qué? De su Espíritu. ¿Y cómo recibimos el Espíritu? Solamente los que le obedecen, los que responden a Dios. ¿Cómo recibimos? ¿Cómo Él va delante de nosotros? A través de nuestra mente y nuestro corazón. Miren lo que dice Isaías 12:2. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré, ¿y qué? Y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Yah, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Noten, cuando Dios es su salvación, usted no teme, porque Él es su fortaleza. Y dice que va a tener una canción en su corazón. Cuando hay gozo, satisfacción, paz, el resultado es que una canción de alabanza a Dios todos los días, porque Él es su fortaleza. Por eso cuando le dijo a Josué, no temas, mírame a mí, no confíes en tu razonamiento, confía en mi palabra, confía en mi espíritu, que yo estoy contigo. Si Cristo mora en mí, yo soy valiente. Amén. Ya. Porque Él es el todo. It only comes from Him. Todo viene de Él. Es el primero y el último. La alfa y la omega. La lev y la ta. Él es el todo. Con Él no hay temor. Sin Él hay temor. Porque sin Él estamos perdidos. No hay vida. No hay gozo. No hay satisfacción. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Amén. Juan 10:9. Y aquí en sus apuntes ustedes tienen para ir apuntando. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Whoever believes in the Son, he have eternal life. Eternal life. El que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Fíjense, yo soy la puerta. Si tenemos al Hijo, tenemos vida. Él nos salva, nos da vida eterna. Nos dice, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el Hijo de Dios.
Yo estoy con vosotros todos los días. Cristo Yeshua dijo, yo soy. I am. Él es vida. El mensaje que le dijo Josué es, yo voy contigo. Victoria, salvación, vida, éxito. Todo lo que usted necesita, Él es. ¿No es maravilloso nuestro Dios? Amén. ¿Necesitamos esa confianza hoy día? ¿Necesitamos responder al mandato de Dios? Cuando dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Que no temas ni desmayes, porque yo iré contigo. Yo estaré en ti. Confía en su palabra. Confía en su espíritu. Dios es poderoso. Miren ahí en Isaías 41:10. Isaías 41:10. ¿Están ustedes notando el énfasis que se nos repite y repite a través de la palabra de Dios? ¿Cuál es el énfasis? Cristo en mí. La esperanza de gloria. La vida. La salvación. Josué tenía que permitir que Dios estuviera en él para que fuese guiado y no se desviara del propósito de Dios, confiando plenamente en su palabra y en su espíritu. Yo necesito eso hoy día, cuando el enemigo sabe que le queda poco tiempo, donde va a haber mucha oposición, mucho rechazo, mucha persecución y crítica. Pero aquí en este lugar nos está preparando a cada uno de nosotros para cosas mayores, que bajo su dirección cumpliremos el propósito y la voluntad de nuestro Dios, si usted y yo lo permitimos. No es una casualidad que estemos aquí, pero Él nos ha traído como familia para que nos unamos con Él, nos unamos los unos con los otros, no solamente para aprender la verdad, sino para prepararnos para predicarla con el poder de su Espíritu que mora en nosotros, como sucedió con Josué. Jericó estaba doblemente cerrada. ¿Y qué pasó? La victoria se ganó. Mire lo que dice Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré. Siempre te ayudaré, perdón. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amen. No temas.
Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Noten, el obediente recibe al Espíritu. Usted está lleno del Espíritu. Usted no puede volver al temor, a la desconfianza. Esto es lo que nos está diciendo aquí en Romanos 8:15 al 21. Ver, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu de esclavitud es estar en el espíritu del pecado. Sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción. Usted y yo somos hijos e hijas de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Noten, el Espíritu de Dios da testimonio ¿a qué? A mi espíritu, de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos ¿qué? Glorificados. Todo lo que se le dio al Hijo está disponible para usted y para mí. ¿Usted cree eso? Todo lo que recibió el Hijo para tener victoria está disponible para usted y para mí. Porque somos coherederos con Cristo Yeshua. Hermano, tenemos que empezar a creer lo que la palabra de Dios dice, para poder clamar, pedir correctamente. Porque la palabra de Dios dice, no recibís porque no sabéis pedir. Note lo que dice el del 18 al 21 de Romanos 8. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Dónde se va a manifestar la gloria? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Qué dice el 18? ¿En dónde se manifiesta la gloria? ¿En dónde? En usted, en mí. Vuelvo a repetirlo, mire. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en mí, en nosotros, ha de manifestarse. En pocas palabras, nos está diciendo, todo problema, toda necesidad, toda situación que estés pasando, la presencia de Cristo en tu vida nos llena de su gloria, y todo lo que tú estés pasando, necesitando, vienen a no tener importancia alguna. Wow. Dice la palabra que somos transformados de gloria en gloria. Amén. Ahora, miren el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo nos manifestamos? ¿Cómo usted se manifiesta a Dios, el Padre? A través de su Hijo. A través de su Hijo que está al lado suyo. Amén. Que está dentro de usted. Amén. Usted lo manifiesta porque lo está viviendo, porque ha pasado de muerte a vida. Versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que la sujetó en esperanza. Versículo 21.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Somos adoptados, somos libertados y manifestamos la vida de Cristo en nuestras vidas para que otros miren la manifestación de aquel que mora en nosotros. Josué caminó y fue victorioso porque confió plenamente en la presencia de Dios en su vida. Usted y yo en este tiempo tenemos que ser Josueces modernos, que respondan al mandamiento de Dios, que confíen plenamente en Dios, porque Dios nos da la victoria antes de que la pidamos. Se oyó muy moderno eso. Sí, ¿no? José moderno. Have the experiences. Es tener la experiencia. Así es. Necesitamos tener la misma experiencia que Josué. Ahora, recordemos, como buen padre que corrige a sus hijos, también nuestro Dios nos lleva a corrección. Hebreos capítulo 12, versículos 5 a 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes. Porque recuerden, la palabra de Dios dice: no temas ni desmayes. Usted y yo no vamos a desmayar si aceptamos la disciplina de nuestro Dios. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Usted sabe que mucha gente se desanima y se va de Dios cuando recibe la verdad, pero no les gusta. Ay, a mí no me gusta eso. Me voy. No, es que yo no voy ahí porque ahí hablan muy duro. Eso yo ya lo escuché. Hay que bajarle. No seamos tan directos. No prediquen la palabra así como está ahí. Pero dice el Señor: no desmayes cuando te enfrentas con la verdad de Dios. No temas, confía en Dios. Deja de pensar en tu propio razonamiento, de confiar en tu inteligencia, y empieza a confiar en la sabiduría de tu Dios. Amen. Es que yo no entiendo todo. No te preocupes. Dios te lo va a ir enseñando. Es que hasta que suceda esto o aquello, entonces yo voy a decidir. Pues ahorita estamos aquí, mañana no lo sabemos. El día de la salvación es ¿cuándo? Hoy. Muchos han venido, han escuchado la verdad y no les ha gustado y se han ido. Pero usted y yo no tenemos que temer ni desmayar. Acepte la verdad y la disciplina de su Dios. Aun cuando sea muy dura, porque Él desea su salvación. Él desea mi salvación. Noten el versículo 6.
Porque el Señor al que ama, disciplina. Ay, esta palabra a veces no la queremos ni escuchar. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si no soy hijo de Dios, no voy a recibir eso. Él trae disciplina. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? ¿Qué dice Apocalipsis 3:19? 3:19 es el que está antes de que yo estoy a la puerta y toco. Dice, yo reprendo y castigo Al que amo. a todo aquel que yo amo. Hermano, Dios ha traído mucha verdad. ¿Sí o no? ¿La estamos viviendo? ¿Dios nos ha disciplinado, sí o no? Sí. Pero el Señor dice, no temas ni desmayes, no te desanimes, sino sigue confiando en que Él está en tu vida y que Él te va a dar la victoria, te va a dar el conocimiento, te va a dar la sabiduría, te va a dar el poder para ser fiel a Él, porque Él es el que mora en ti y Él es el que dirige. Él va adelante, detrás, a los lados, para que tú no te pierdas. Ese mensaje se lo dio a Josué y te lo está dando a ti, para que confíes plenamente en tu Dios. Ahora, no tenemos que esperar a la disciplina. La verdad viene, acéptela. Acéptela. Responda al mandato, a la voluntad de Dios. Pero hay muchos que no quieren doblegar su orgullo, la suficiencia propia, y viene ¿qué? La disciplina. Y después decimos, ay, ¿por qué? No esperemos a la disciplina. Respondamos a Dios y vivamos. ¿Qué significa? ¿Qué significa no desmayes? Yes. In spite of the discipline, respond. Aún cuando usted esté pasando por la disciplina, responda. He doesn't force us. He's always asking us. Él no nos esfuerza nunca. Él siempre pregunta. He's always right there. Él siempre está ahí. He's crying out to us, regardless of what's happening. Él está siempre hablándonos, llamándonos aún de las cosas que están sucediendo. No temas ni desmayes. Responde a Dios. Mire, la palabra desmayar en el hebreo todavía va más allá. Es que la palabra de Dios es hermosa, porque trae tanta verdad que nosotros nunca vamos a parar de conocer la verdad, que es nuestro Salvador. Por toda la eternidad vamos a seguir aprendiendo de Él, de su amor y de su evangelio. Mire, la palabra desmayar en el hebreo es kautav. Significa ser destrozado, estar consternado, estar quebrado, ser abolido, tener miedo. Esta palabra consta de 3 letras. La primera palabra es chet, que significa ¿qué? Nuevo comienzo. Por eso tiene un valor numérico 8. También significa cerca, puerta, la pared de la tienda para separar, proteger, cortar, Torah. La segunda letra es la tav,
El resultado de la prueba y la prueba significa cruz, pacto, sello, marca, una señal, propiedad, terminado o completo. La tercera la palabra es tab. El resultado de la prueba y la prueba. También nos vuelve a decir pacto, sello. Noten, usa dos tab y una shed. Vamos a poner el mensaje que Dios le estaba diciendo a Josué y le está diciendo a usted. Cuando nos dice, no desmayes. Noten, yo puse esto. Recuerda, mientras tú continúes en mi palabra, permanezcas en el área cercada de mis instrucciones, estarás protegido. Debido al pacto que he hecho contigo, me perteneces y yo te mantendré a salvo. Amen. Wow. Fíjense qué tan profundo el Señor estaba hablándole a Josué. No desmayes, no te salgas. Stay in the fenced area. Permanece en el área segura. Wow. No te aventures con los incrédulos. Confía solamente en Dios. Él te dice, me perteneces y yo te mantendré salvo. Por eso el Señor nos dice, no desmayes. Yo te voy a mantener salvo, pero permanece ¿qué? En el núcleo de protección. ¿Cuál es ese núcleo? Su palabra, su espíritu, su presencia, su verdad. Amen. El momento en que empezamos a razonar por nosotros mismos y dejar de seguir los pasos de Dios, estaremos perdidos. El miedo y el temor nos va a inundar. Pero el Señor le dijo a Josué, estoy yo contigo. Permanece solamente en la seguridad que yo te doy. No te aventures a probar el mundo. No te aventures a ir por el pecado. No te aventures por las ganancias de este mundo. No, porque en el momento en que tú sales del cerco de protección, no estarás protegido. Y el enemigo vendrá Crushed. a destruirte. ¿Por qué ha habido mártires? Porque han permanecido ¿dónde? En el área de Cristo. En el área de protección, sin temor ni angustia, confiando solamente en su Dios. ¿No hubo muchos que morían cantando en completa paz y tranquilidad? Eso está. Nosotros podemos tener lo mismo. No podemos salirnos, hermanos, ni que se nos atraviesca, ni que cruce nuestra mente el querer aventurarnos a salir al mundo, al pecado. Porque solamente se necesita una vez para perderse. Dice, y arrepiéntete, o sea, regrésate. Amén. Dios está hablando a nuestras vidas. Hermanos, por eso les estoy dando los apuntes y se lo voy a mandar, hermana. Por eso les estoy mandando los apuntes. Para que ustedes miren en el hebreo cuánto mensaje hay, donde podemos nosotros aprender
lo maravilloso que es la gracia, el amor, la misericordia de nuestro Dios. Este fue el mensaje que yo saqué. Usted puede sacar otro. Pero todo mensaje nos lleva a lo mismo. Confía en Dios. Él está en ti. Él es la vida. No te apartes. Confía. Sé valiente. Segunda de Timoteo 1, 6, 7. Esto lo estudiamos no hace mucho. Y explicamos todos estos versículos. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, este espíritu que el Señor desea darnos, básicamente nos está diciendo vida, victoria, salvación. Primera de Juan 4, 18, 19. En el amor no hay temor, sino que el amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Notan ustedes? Si hay temor, el amor de Cristo, el amor de Dios, Cristo en nosotros, no se ha perfeccionado. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo nos amó Dios, el Padre, primero a nosotros? ¿Mandando a quién? Al que es la vida, Cristo, Yeshua, el cual desea perfeccionarse ¿en dónde? En nosotros, para que no haya temor, para que no haya angustia, para que confiemos plenamente en Él, para que caminemos con Él, Él con nosotros, para que nos tengamos el valor, el poder, para poder tener dominio propio y poder tener victoria en este tiempo del fin. Porque Él nos promete que Él siempre estará con nosotros. Dios no puede usar hombres que en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Pero aquí no queda. Llama a los hombres que pelearán fielmente contra lo malo. ¿La batalla es contra quién? Contra lo malo. Contra principados y potestades. Contra los gobernantes de las tinieblas de este mundo. Contra la impiedad espiritual de los encumbrados. A los tales dirige las palabras: bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, 23. Dios no nos va a usar si nosotros no entramos en el círculo de protección. Si no permitimos que el amor, la vida, more en nuestro ser. Si no permitimos que el amor del Padre se revele en nuestra mente y nuestro corazón. Estamos ante una batalla. Cristo viene pronto. Y el enemigo sabe que le queda poco tiempo. ¿Me deja leer un versículo? Léalo. Está en 2 de Timoteo 19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La victoria está ganada. La única obra que usted y yo tenemos es responder a Dios, a su mandato. Responda. No hay poder, no hay sabiduría,
responda y el resto Él se va a encargar de los demás. No se aparte del círculo de protección que Dios ha puesto. No se aparte de Él para que usted tenga vida y tenga salvación. Confíe plenamente en Él. Querido Padre, Señor, que estás en la altura de los cielos, gracias, oh Dios, por tu grande amor y misericordia. Gracias por guiarnos a conocerte más. Señor, ayúdanos a responder a tu mandato. Ayúdanos a responder a tu voz, para que confiemos plenamente en ti, solamente en ti y en tu palabra. Ayúdanos a permanecer en este círculo de protección, el cual tú nos has dado, para que podamos tener vida, conocer el camino y conocer tu verdad, Señor. Que esa esperanza de gloria que mora en nuestros corazones, lo cual nos hace coherederos del reino de los cielos, more por toda la eternidad. Gracias por haber estado con nosotros, por estar con nosotros. Que en todo momento nuestra mente esté conectada con tu mente. Que nuestros propósitos sean tus propósitos. Que nuestro caminar sea tu caminar. En el nombre de Cristo Yeshua te lo pedimos todo. Amén. Amén y amén. Amén.